¿Sí? Porque tienen posturas distintas a las nuestras, inventan, o sea, difaman con la máxima del AMPA del periodismo de que la calumnia cuando no mancha tizna. Sí, pero podríamos decir lo mismo de miembros de su gabinete que tuitean contra periodistas y los difaman y los calumnian. En eso, pues, dicen que son diferentes, pero son iguales. Hay que evitar eso. Hay que evitarlo. Por favor, dígaselo a la secretaria de la Función Pública. Sí, hay que tratar de que se mantenga el debate, ¿sí?, de ideas, sin faltar el respeto a nadie. Eso es, básicamente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues a lo que se refiere a este tema es que el juez autorizó embargar a Sergio Aguayo, escritor del diario Reforma, o como muchos lo llamamos el Deforma, por demanda de Humberto Moreira. Y el juez 16 de lo civil, Francisco Castillo González, autorizó embargar los bienes del académico y articulista Sergio Aguayo en caso de que no pague de manera voluntaria los 10 millones de pesos que una sala civil le ordenó pagar al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. Para eso llegó Denise Dresser, ¿no? Porque pues además ahora se presta como, o no sé si tenga un cargo ahí en el Reforma de abogada, de defensora de los derechos, cuando tanto tiempo en nuestro país, los derechos a los mexicanos de ser bien informados, claramente informados, con objetividad y con ética, eso sí, lo tenían muy mandado allá a la goma, ¿no? Una irresponsabilidad bárbara. Y esta situación de la libertad de expresión, antes de pasar estos fragmentos para seguir reiterando qué categoría de presidente tenemos, la libertad de expresión es un principio que apoya la libertad de un individuo o una comunidad de articular sus opiniones e ideas sin temor a represalias, censura o sanción posterior. La libertad de expresión se reconoce como un derecho humano en virtud del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, DUD, y se reconoce el derecho internacional de los derechos humanos en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. El artículo 19 de la DUD establece que todos tendrán derecho a opinar sin interferencia y todos tendrán derecho a la libertad de expresión. En este derecho incluirá la libertad de buscar, recibir, difundir información e ideas de todo tipo, pero también tienen que estar basadas en el fundamento, en la razón, en la honestidad y en la ética, ¿no? Porque si no, imagínense, de todo tipo, ideas de todo tipo, independientemente de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impreso, en forma del arte o por cualquier medio o su elección. La versión del artículo 19 en el PID-CP lo enmienda más adelante al afirmar que el ejercicio de estos derechos se conlleva deberes y responsabilidades especiales y por lo tanto estar sujetos a ciertas restricciones cuando sea necesario para respetar los derechos o la reputación de otros o para la protección de la seguridad nacional o el orden público o de la salud o moral públicas. Pero cuando tú te portas mal, cuando tú eres irrespetuoso, cuando no tienes consideración y además crees que la libertad de expresión es decir lo que se te da la gana, pese a que hay un cúmulo de ideas o de hechos que tanta gente ha sufrido, esto te quita la autoridad moral. Irresponsablemente, hay que separarlo, y responsablemente. Por eso todos tenemos que portarnos bien para tener una tranquilidad de conciencia. Cuando tú hablas con la verdad, no hay nadie más que las mentes espurias, las mentes mezquinas, que así se han acostumbrado a actuar de manera además autoritaria. Son las cuestiones que en nuestro país también queremos erradicar para tener precisamente en un orden, fungir en un orden, con un respeto, con una verdadera democracia, con una verdadera libertad de expresión, no con un libertinaje, y mucho menos cuando no tienes autoridad moral. Ya te portaste mal, te puedes resarcir, ¿no? Resarse. Pero lo que vemos en base a la oposición es totalmente mucha amnesia,
una conducta así como si ellos hubieran gobernado nuestro país realmente bien, responsablemente, y sabemos que no. Vamos a escuchar estos fragmentos para seguir subrayando qué clase de presidente tenemos, lo que le siguió, porque lo escuchó Denise Dresser, y que es muy importante porque además salen nombres de Calderón, por ejemplo. Un pleito frontal del periódico Reforma, don Moreira, o sea, para tener todos los elementos, denunciándolo de corrupción, incluso el PAN en ese entonces presentó una denuncia en la Fiscalía, bueno, antes Procuraduría, acusándolo de lavado de dinero y de otros delitos. Bueno, ¿qué sucede? Porque es importante que esto se conozca. Gana llega Peña Nieto a la presidencia, y así como en ese inter Calderón le compró el avión a Peña, el avión presidencial, que por cierto ahí vamos avanzando, y se va a rifar, pero vamos poco a poco. Bueno, en ese inter también la Procuraduría, estando Calderón de presidente, una señora de procuradora, ¿no? Marisela Morales, sí, que luego se fue de embajadora, exactamente. Sí, se fue al servicio exterior. Entonces, extienden, ¿sí?, la exoneración a Moreira, lo limpian de todo. Sin embargo, el partido que hace la denuncia sigue hablando, por eso conozco el tema, engañando, de que están exigiendo que se castigue a Moreira. Entonces, yo me entero, me llega el expediente y les digo, pues eso es un acto de inmoralidad. ¿Cómo van a estar diciendo? Porque había campaña, volvemos a lo mismo, campaña en Coahuila, pero no hay consigna del presidente de la República. O sea, no tengo yo ningún problema con Sergio Aguayo, es más, ni con Iriar, ni con Riva Palacio, ni con Loret, nada. Lo que tenemos son diferencias, concepciones distintas. Yo no odio, no tengo enemigos, tengo adversarios. O sea, y entiendo muy bien por qué las diferencias. Pues cómo no van a estar enojados conmigo si ellos acompañaron al régimen corrupto, de injusticias, de privilegios que predominó hasta noviembre del 2018. Entonces, pues ya no es lo mismo. Pero ahora sí que, ¿qué culpa tengo yo? Siempre doy la cara. No es la hipocresía de, oye, la ley es la ley, como decían antes, ¿no? La ley es la ley, el Estado de Derecho, cuando era el Estado de Chueco, y por abajo
¿Saben de dónde viene eso? Como conozco la historia perfectamente, es del Porfiriato. Ese era el maestro de la simulación. El doble discurso, el doble lenguaje. Eso quedó establecido. No pudo la Revolución Mexicana con eso. Siguió. O sea, ya no estaba Porfirio, pero quedó doña Porfiria. Y lo mismo. Entonces, estamos hablando de décadas, siglos. Entonces, nada más decirles, ya no es así. Hertz Manero es el fiscal. En todo el tiempo, solo lo he visto una vez, en más de un año. Y eso para tratarle un asunto que considero fundamental de Estado, Ayotzinapa. Claro que sí, cómo Calderón endeudó a México y Peña también. O sea, ¿sí me explico? O sea, nada más que no me quiero meter en este asunto, o sea, es un pleito que traen ahí y lo tienen que resolver con las autoridades judiciales. ¿Sí? Nada más es eso. Gracias, presidente. Brevemente, nada más, es un asunto que quedó desde el lunes, que me iba a dar la palabra. Justo lo que ¿Vieron qué importante fue todo lo que contestó nuestro presidente frente a la Dresser? Esclareció muy bien que cuando Humberto Moreira fue gobernador de Coahuila, precisamente ante tantas situaciones tan raras, lo exoneraron los gobiernos anteriores, lo exoneraron. ¿Cómo es posible que llegues a querer exigir libertad de prensa cuando también, hay que reiterarlo, nos sopletearon, nos maquillaron, nos tergiversaron, nos pusieron inclusive en notas usando tragedias como la de Colegio Repsamen con Frida Sofía en el 2017, la situación con Flores Casens armando montajes y toda esta situación que supimos que recibieron en el gobierno de Peña Nieto 50,000 millones de pesos los medios de comunicación, televisoras, prensa, y que jamás vimos a ninguno de los reporteros, ni hombres ni mujeres, ni con Peña Nieto, ni con Calderón, ni con Fox, precisamente llegarle a hacer ningún tipo de preguntas. Quedaron lejísimos, fíjense, qué curioso, ¿no? Lejísimos de precisamente hacerle ese tipo de preguntas, encabezado por Dresser, por el Irving Pineda, por la situación de que hemos visto en conferencias de cómo se ponen altaneros, altaneras. Eso, señoras y señores, es también lo que nos debe de marcar y dejar muy claro las respuestas de nuestro presidente, teniendo una autoridad moral porque él no pertenece a ningún grupo, porque es un hombre honesto, un hombre de una sola pieza, y que así, amigos, amigas, señoras y señores, cuando uno tiene autoridad moral, por eso también tiene libertad de expresión, tiene una autoridad moral, y tantas de estas personas simplemente no. Amigos, amigas, señoras y señores, mil gracias por llegar hasta este punto del video. Bueno, el segundo video, porque se los dividí en dos partes por la cuestión del tiempo, para que vean que sí pienso, para que vean que los tengo considerados. Devuélvanme la consideración, también entendiendo que hacer este trabajo no es nada sencillo, y yo aporto esta labor que para mí es ardua pero muy satisfactoria, con tal de ponerle este gran valor de que ustedes salgan lo mejor informados. Gracias por sus likes, gracias por suscribirse. Por aquí nos seguimos viendo en el siguiente video, apoyando y apuntalando nuestra cuarta transformación, que esto es honestidad también, autoridad moral. Hasta la próxima.
111, 110.